Como siempre, un gusto saludarlos a través de este canal. Yo soy Jesús. Hoy es jueves 21 de marzo. Les invito para que tengamos nuestro momento de oración. Antes de entrar a nuestra reflexión, cierren sus ojos. Hagamos una respiración profunda. Padre Santo, gracias de verdad por todo lo que vamos conociendo de nosotros mismos. Cómo vamos limpiando dentro de nosotros los sentimientos negativos que nos impiden de verdad sentirnos amados. Porque los sentimientos negativos nos impiden descubrir la gran riqueza que hay dentro de nuestras propias almas. Nos bloquean, Padre. Por eso nos invitas a que cada uno de nosotros podamos ir limpiando nuestro propio interior. Y ante todo, el poder expresar una verdad que son sentimientos negativos, pero es algo que sentimos y experimentamos en nuestra propia vida. Por eso tendremos que compartir esa verdad, aunque sean con sentimientos negativos, pero hay que expresarlos para echarlos fuera y no permitir que esa basura vaya pudriendo nuestra propia vida, nuestro propio sentir. Sí, Padre. Gracias por esos caminos que nos van mostrando para que podamos, ante todo, ir creciendo, madurando y vivir la vida con alegría. Porque como hemos dicho, la vida con alegría es una vida sana. Y mientras estemos enfermos de esos sentimientos negativos, no solamente nos amargamos la vida nosotros, sino que amargamos la vida de los demás. Por eso, Padre, gracias por permitirnos y enseñarnos a ir madurando, limpiando nuestros sentimientos negativos que hay dentro de nosotros mismos. Gracias, Padre. Gracias por lo que nos invitas a hacer para poder amar de verdad. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Sigamos hablando de nuestros sentimientos, porque es algo de lo cual no tenemos la experiencia de identificarlos. Y es importante porque es el lenguaje de nuestras propias almas. Hemos vivido como aquel joven rico del Evangelio, en el que le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Jesús le contestó: cumple los mandamientos. Y entonces él le contestó: eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Entonces Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un lugar en el cielo. Ya hemos dicho, el cielo es el aquí y el ahora, vivir el momento, saber vivir ese momento. El joven se fue muy apesadumbrado porque era muy rico, porque no había sabido implementar, aprovechar, compartir su propia riqueza que tenía en su propia alma. Este joven vivió acostumbrado a vivir siempre en la obediencia, a cumplir por cumplir, pero ¿dónde estaba su libertad para ser creativo? Era obediencia, sí, pero por esa obediencia no descubría lo que había dentro de sí mismo para poderlo compartir. Entonces él se da cuenta que solamente vivió repitiendo lo que habían aprendido. Lo que había aprendido sí, pero de otros. No tomaba en cuenta sus sentimientos, es decir, no escuchaba la voz de su propia alma. Para que se diera cuenta que tenía una gran riqueza que no había considerado. Sus cualidades divinas, sí, no las había considerado. Allí estaba su creatividad en las cualidades. Trabajarlas para poder compartirlas con los demás. Despertar la conciencia con los demás y hacer que se enriquecieran con su propia riqueza al compartirlos. Por lo tanto, es importante que limpiemos los sentimientos negativos que hay
dentro de nosotros para que no impidan que afloren los verdaderos sentimientos y poder seguir creando. Porque se trata de que al expresar todos los sentimientos, desde el temor, el enojo y la rabia, logremos descubrir que una vez que los hemos expresado de verdad, nos hayamos limpiado verdaderamente de esos sentimientos negativos. Pero viene una pregunta, ¿por qué? Porque los sentimientos pueden ser engañosos. No entiendo. ¿Por qué los sentimientos pueden ser engañosos? Primero entendamos bien. Los sentimientos pueden ser engañosos si no sabemos identificarlos. Los sentimientos son el lenguaje del alma. Entonces debemos de asegurarnos de que estamos escuchando nuestros verdaderos sentimientos y no algún modelo falsificado construido en nuestras mentes por nuestra manera de pensar. Debemos aprender que algunos sentimientos son verdaderos porque nacen en el alma, pero otros sentimientos son falsos. ¿Por qué? Porque se construyen en la mente. Tan solo piensen, cuando imaginamos una cosa, echamos a andar nuestra imaginación y nos imaginamos tantas cosas, ¿en qué terminamos? Imaginando lo que no es real. Es falso eso. Podemos pensar tantas cosas y no es real. Y decimos, bueno, son pensamientos, sí, pero estás creando algo que no es real. ¿Quieres que sea real? No, entonces deja de pensar en eso. Por eso, ¿esto por qué sucede? Primero debemos aclarar que en lo absoluto no son sentimientos, son pensamientos. Son pensamientos que se enmascaran o que aparentan que son sentimientos y te preguntarás, ¿y esto? ¿Cómo lo debo de entender? Piensa en lo siguiente. Fíjate bien cómo actuamos. Estos pensamientos se basan en experiencias que tú ya viviste, pero esa experiencia basada en otros. Recuerda bien lo que hemos dicho. Tú no puedes experimentar algo que otro experimenta. Tú tienes que experimentarlo y es tu verdad. No puedes seguir repitiendo una experiencia de otros. Mira, imagínate, tú vas al dentista para que te extraigan un diente. Y tú cuando llegas ves que hay una persona que le están extrayendo un diente. Y ves cómo la persona se mueca, de que le duele. ¿Y sabes qué? Tú lo observas. Sabes que te van a hacer lo mismo. Cuando a ti te toca que te extraigan el diente, haces la misma mueca tan solo por lo que viste. Pero ¿sabes una cosa? Haces la misma mueca y ni siquiera te duele el diente. Ni siquiera tienes dolor en ese momento de la extracción. Pero, ¿por qué haces la mueca de todos modos? Precisamente porque repites experiencias de otros. Te das cuenta que tu reacción no tiene nada que ver con la realidad. Pero lo haces porque esa es la forma con la que percibes la realidad. Estás repitiendo la realidad de otros o en alguna cosa que haya sucedido en el pasado, lo sigues repitiendo tú mismo. Tú lo sigues repitiendo, pero no es tu realidad. No es tu realidad. Te dejas guiar por experiencias de otros, pero no es tu propia realidad. ¿Te das cuenta cómo tus sentimientos te hacen actuar? Por eso es importante saber distinguir los sentimientos de los pensamientos. No sientes dolor y estás haciendo la mueca de quien sí sintió dolor y fue su propia experiencia. Fíjate bien cuál es tu propio reto. Tu reto en estar aquí en este mundo
es el aquí y el ahora. Déjate de estar inventando cosas. Se trata de que manifestemos lo que en realidad sentimos para vivir la vida conscientemente. Repetir lo mismo es vivir inconscientemente. Repetir lo mismo no tiene sentido. Sigamos reflexionando. Mañana continuamos, porque todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias a todos ustedes.